ha pasado en términos de empleo. Hay 9 provincias en las cuales el empleo industrial cayó más de 10% en los últimos 3 años. Claro. Bueno, eso también, el contexto, más allá de que esto debería ser una cuestión estructural, el contexto por ahí también es determinante, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y en estos contextos el riesgo es que se agudicen un poco más esas brechas existentes por las propias particularidades, dónde se produce, dónde se consume. Lo que pasa es que en estos escenarios de una economía más delicada se profundizan un poco más. Ujú. Contanos qué hacen desde el departamento allí en la Unión Industrial, qué propuestas, sobre qué ejes están trabajando como para tratar de, bueno, empezar a revertir esta situación y tal vez empezar a equilibrar un poco más el mapa. Sí, el trabajo lo hicimos en conjunto. Como saben, la UIA tiene socias cámaras sectoriales, asociadas a los distintos sectores industriales y también regionales. Ujú. Cada provincia tiene una unión industrial regional, en el caso de Córdoba Claro. está la UIC. Entonces nosotros lo que hicimos, este trabajo fue producto del trabajo cotidiano y permanente con las regionales. Y lo que hicimos fue buscar 10 puntos en común que impactan en todas las provincias. Después cada provincia tiene sus propias particularidades y eso depende un poco de cada una de las provincias, pero lo que hicimos fue encontrar 5 aristas y 5 problemáticas en común, asociadas a temas de financiamiento, asociadas a temas tributario, asociados a temas, por ejemplo, de logística, de energía, y un quinto capítulo que es más asociado a normas y adhesiones. Ujú. Y sobre eso lo que planteamos es, hay una agenda que implica que el gobierno nacional tome el toro por las astas, por así decirlo, que depende de la política a nivel nacional, y después hay otras que dependen a nivel provincial y municipal. Es por eso que hay mucha coordinación con las regionales de todo el país, porque hay agendas que hay que llevar a cada una de las provincias. Ingresos brutos Claro. es un impuesto provincial, Ujú. entonces no, pero hay una agenda en común y una puesta en valor de, bueno, qué es lo que se debería hacer o cómo se podría avanzar. Si que te digo 2 ejemplos concretos, no sé si ustedes se acuerdan que este año se anunció una línea de créditos a una tasa preferencial para las pymes. O sea, Sí. las pymes que querían descontar un cheque podían acceder a una tasa preferencial. Sí, se Esta agotó. línea se agotó, Sí, exactamente. Esa sí. línea que se agotó, lo que pasa es que la línea no tenía una asignación mínima según provincia. Ujú. Claro. Como decir, bueno, ¿cómo hacemos para garantizar que esta línea, que en este contexto de tasas muy elevadas, fue una línea súper demandada, se distribuya lo más equitativamente posible y no se Claro, quede en Capital, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe? claro, Vos tenés muchas provincias en las cuales estas líneas casi ni llegaron. claro. Entonces ahí desde Nación, para nosotros debería haber algún tipo de criterio y decir, bueno, de mínima que se tome no sé, una distribución según el criterio de empleo, según el criterio de población. Discutamos el criterio que querramos, pero algún tipo de criterio nos parece que debería haber para garantizar que haya financiamiento en todo el país, que es uno de los principales obstáculos. Ujú. Claro. Tomás Canosa Fernanda lo saluda, buen día. Buen día, Fernanda. ¿De qué se trata un poco la ley de compra argentino que está dentro de estas propuestas? Sí, la ley de compra argentina fue una ley que se aprobó hace 2 años. En realidad, la ley original de compra argentino era cuando Aldo Ferrer era ministro de Economía hace ya varios años. Claro. Ajá. Y lo que apuntan este tipo de normativas es a lo que se llama despertar el elefante blanco de las compras estatales. Cuando Ujú. el Estado Nacional realiza adquisiciones, imagínense que compra computadoras, compra escritorios para las oficinas, tiene la posibilidad de traccionar mucho la producción local. Claro. La ley lo que establece es márgenes de preferencias para empresas locales y principalmente para empresas pymes. Esta es una política que se implementa en países como Israel, Alemania, Estados Unidos, o sea, países superdesarrollados, hasta países en vía de desarrollo, como Claro. Ghana. O sea, es una política transversalmente muy impulsada para decir, cuando los gobiernos compran, que traccionen la producción local. Esta ley es a nivel nacional y el objetivo está en las provincias puedan ir adhiriendo y estableciendo algún tipo de criterio relativamente similar. Podríamos pensar que tiene sentido que una gobernación privilegie las compras de fabricación de su provincia, pero que todas establezcan el mismo criterio. Claro. Claro. Uh-huh. Y Bien. que no tengamos criterios, digo, superadministrativos que terminen siendo, que la burocracia termine dejando afuera o no. Y también un punto que planteamos es que se privilegie la fabricación local en lugar de la comercialización. Ujú. Claro. Pues supongamos que hay una empresa que está radicada y que tiene una oficina e importa los productos. Claro. ¿Y es mejor eso o es mejor uno de la provincia al lado que lo fabrica localmente? Para Bien. nosotros es mejor la provincia que lo fabrica localmente. Son cuestiones que hay que discutir y que hoy por hoy
la mayoría de las provincias tienen sistemas distintos que no dialogan entre sí. Entonces, una medida que no tiene costo fiscal, pero que tiene la potencial de generar mucho impacto. Tomás, buen día. Javier es mi nombre, el gusto de saludarte. Viendo allí en la descripción de tu cuenta de Twitter, tienes, si no me equivoco, un máster en la Universidad de Berlín o algo así, intuyo que has residido allí. ¿Qué te genera el fenómeno berlinés este-oeste desde el punto de vista socioeconómico, de cómo el este alemán se ha ido postergando un poco y el oeste crecido en industrias muchísimas, de las más conocidas a nivel mundial, pero qué te quedó al menos de esa experiencia académica, pero sociocultural, política y todo junto de lo que es el lugar? Sí, no me esperaba esta pregunta, pero me parece que a nivel general un buen ejemplo, no de Berlín en concreto, pero sí de Alemania, es que es un país súper federal. Berlín es la capital política, Frankfurt es la city financiera, por así decirlo, el sur, München es la parte industrial, Hamburgo es el puerto. Entonces ya es un país en el cual vos tenés 4 o 5 grandes distritos que concentran grandes actividades. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros, lamentablemente? La mayoría está en Buenos Aires, y hay en Córdoba y en Santa Fe, pero está todo bastante concentrado. Entonces me parece que es un buen ejemplo en ese sentido, más que Berlín en concreto, que tiene estos problemas que vos planteabas, estas inequidades entre el este y el oeste. En Alemania me parece que es un buen ejemplo en términos de un país federal con actividades, con polos que están distribuidos a lo largo de todo el país, y eso es lo que permite que hoy por hoy sea un país mucho más federal, y que cuando vos te fijas en Argentina, la diferencia entre el ingreso promedio de una persona en la Ciudad de Buenos Aires con respecto a unas provincias más pobres sea casi 8 veces. Y vas a los países desarrollados y la brecha no llega a las 3 veces. Claro. Hay mucho por trabajar allí. Me mencionabas 5 líneas de acción: financiamiento, tributaria, logística, energía, normativas. Cuando vas hacia el interior, logística y energía deben ser dos que marcan un contraste enorme, ¿no?, con respecto a lo que pasa en la zona central del país. Sí, totalmente. El caso del transporte y la logística es un punto central. Algunos hablan, ¿no?, del transporte y la logística como el impuesto, como el principal impuesto para la fabricación del interior. Y ahí hay que trabajar en una agenda. Nosotros hablamos de crear un sistema integral de transporte de carga. No se trata que todo vaya por camión o todo vaya por la hidrovía o todo vaya por ferrocarril, sino se trata por generar que los transportes dialoguen entre sí, que uses bitrenes para que vayan desde el centro de distribución a la fábrica y que después uses otro medio de transporte, pero tenemos que tener sistemas de transporte que estén intercomunicados. Y ahí uno de los puntos comentados es lo que fue la evolución de los costos logísticos el año pasado, con aumentos superiores al 60%. Sí, claro, impresionante. Bueno, Tomás, muchísimas gracias por estos minutos, ha sido muy amable, súper interesante, por supuesto, la charla, y una materia pendiente en la Argentina, si las hay, es esto de lograr un crecimiento mucho más armónico entre las distintas regiones. Te agradecemos mucho. Un placer, hasta luego. Muy amable, adiós.